Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo siempre pienso y digo, voy a tratar de no cantar fuerte. Voy a cantar porque me gusta la alabanza, pero voy a tratar de no cantar fuerte porque cuido la voz para el momento de la prédica. Pero es imposible, porque el tiempo de la alabanza es un tiempo para cantarle, para hablar, para adorar a Dios, para exaltar al Señor, así que necesito un poco de agua. Muy bien, muy bien. Como yo dije, a quien no me conoce, mi nombre es Nando, pastor de Ventri en Español. Queremos que te sientas muy bienvenido y el próximo domingo es domingo 9 de mayo, si mal no me equivoco. Generalmente el segundo domingo o el domingo 10 se celebra el Día de las Madres. Y ese día vamos a honrar a todas las mamás y a todas las mujeres. Así que vengan preparadas, vamos a tener un lugar para que se puedan tomar una bonita foto ahí con su celular, con su hijo, su familia y tengan ese lindo recuerdo. Vamos a tener algunas rifas también ese día y vamos a tener algunas sorpresas bonitas. Así que pasa la voz. Y ese día estaremos compartiendo un tema muy interesante acerca de conexión con Dios, pero acerca de una mujer que se conectó con Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día que nos regalas. Y pedimos, Señor, que ahora permitas que nuestra mente y nuestro corazón se puedan conectar contigo y podamos realmente recibir el mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tuve el privilegio y la gran oportunidad de conocer una cárcel en la ciudad de Roma, donde según la tradición estuvo Pedro y estuvo Pablo. Esta cárcel tiene 3 niveles para abajo. Cuando tú llegas a la cárcel, para llegar hasta el nivel inferior, pues tú vas por una escalera muy angosta, pero la parte más horrible es la última parte. Cuando llegas a lo más bajo, que es como si te sintieras en un foso, es como si te sintieras que te han lanzado a una cisterna, inclusive la luz no le llega ahí. Es como, y el techo, recuerdo que el techo era bajo. Yo no sé si los romanos eran como los latinos, que no somos tan altos como otros, no lo sé, pero su techo era bajo, llegaba acá. Y yo me imagino que para una persona estar en ese lugar era para realmente volverse loco. Era un momento donde yo sentía escalofríos de estar ahí. Y a ese lugar, supuestamente, según la tradición, fue lanzado y puesto Pablo como prisionero. No se sabe si fue ahí. Pero la cárcel donde estuvo era muy similar a esa. Así que era un lugar horrible y él fue puesto en la parte más baja, más horrible. Y me imagino que ese momento ha sido un momento realmente de mucha lucha. Estar solo y con condiciones realmente horribles. ¿Cómo Pablo pudo sobrevivir? ¿Cómo él pudo poder salir adelante encontrándose en una condición que podía volverlo loco? ¿Cómo podía él realmente enfrentar ese momento y no sé cuánto tiempo estuvo ahí para poder sobresalir? Algunos dicen que él pudo compartir el evangelio con las personas que lo cuidaban y que ellos vinieron a los pies de Jesús por
su predicación. No lo sé si esa cárcel específica, pero Hechos de los Apóstoles cuenta cómo él llevó a los pies de Jesús a otras personas, a los carceleros que estaban ahí. ¿Sabes? Creo que todos nosotros vamos a enfrentar momentos en la vida que nos vamos a sentir como si estuviéramos, como si hubiésemos caído en una cisterna, como si te encontraras en un pozo profundo, un sitio oscuro en la vida, un momento oscuro en tu vida, y cuando dices, ¿cuándo voy a salir de este momento? ¿Cuándo voy a lograr realmente poder ser libre de esta situación en la que me encuentro? Quizá una situación de estar con una economía complicada y con una economía que no mejora, y uno dice, ¿cuándo voy a mejorar? ¿Cuándo mi economía va a mejorar? O quizá con un matrimonio que no mejora y uno dice, ¿cuándo mi matrimonio va a salir? ¿Cuándo salgo de este foso? ¿Cuándo salgo de esta circunstancia, de este momento tan difícil que estoy viviendo? O quizá con tus hijos y anhelando que ellos ya enrumben camino y diciendo, ¿cuándo mis hijos enrumbarán camino? ¿Cuándo realmente pondrán su fe en Dios, creerán en Él y podrán definirse en la vida? No sé cuál es la circunstancia que tú puedes estar viviendo, pero si hay una verdad, es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a sentirnos como si estuviéramos en un foso. Como si estuviéramos en lo profundo, que no vemos salida, que vemos una situación gris en nuestra vida. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos enfrentar los fosos en los que vamos a caer en la vida? ¿Cómo podemos realmente enfrentar los fosos en los que vamos a caer en nuestra vida? Y ahí cuando te hago esa pregunta, probablemente te estás planteando, ¿qué debo hacer cuando me encuentro en un foso? Pero sabes, la clave que yo te quiero enseñar hoy día, que te quiero transmitir hoy día, la clave no está en qué hacer cuando caigas a un foso, porque tú y yo caeremos en fosos, en situaciones dolorosas, en situaciones difíciles en la vida. Pero la clave no está, ¿qué voy a hacer ahí en ese momento? La clave está, ¿cómo he vivido mi vida antes de caer en un foso? Cómo yo he caminado, cómo he desarrollado mi vida espiritual, mi conexión con Dios, mi comunión con Dios antes de caer en un foso. He visto gente caer en un foso y piensa, en ese momento voy a conectarme con Dios. En ese momento de desesperación, en ese momento de oscuridad, en ese momento de angustia, piensan que van a poder conectarse con Dios, fortalecerse con Dios. Pero realmente la clave está en aprender, tener una vida de conexión con Dios, para que cuando llegue el momento complicado en la vida, sepas cómo conectarte con Dios cuando estás ahora en el foso que te ha tocado vivir. Hoy veremos cómo Daniel, que fue lanzado literalmente a un foso, pudo salir de esa situación cuando ese foso amenazaba su vida. Y Daniel nos va a enseñar hoy día que la clave que muchos creen es en 2 versículos. La clave es en los 2 versículos cuando narra la historia, cuando Daniel fue protegido y liberado del foso. Pero todos los versículos anteriores que hoy día vamos a ver nos van a narrar que la clave de Daniel no fue en el foso. La clave de Daniel fue cómo vivió su espiritualidad, su comunión con Dios antes de ser lanzado al foso. Y hoy vamos a aprender acerca de eso. Y Daniel vivía en un momento donde había un rey, el rey Darío. Y el rey Darío quería tener éxito como un rey poderoso, un rey lleno de poder, lleno de riqueza. Quería mantener su poder, su riqueza. Y así que el rey Darío organiza su reino y nombra 3 gobernadores
y 120 sátrapas. Los gobernadores son los que tienen mayor jerarquía que un sátrapa. El sátrapa es también un jefe, pero inferior de los 3 gobernadores. Así que los 120 sátrapas rendían cuenta a los 3 gobernadores. Y encima estaba el rey Darío, quien encontró esa forma de gobernar en su reino y llevar éxito a su vida. Y en medio de eso encontramos que uno de esos 3 gobernadores era Daniel. Daniel era uno de esos 3 gobernadores y la Biblia narra en Daniel capítulo 6 que Daniel estaba desarrollando un trabajo excelente. Tanto así que el rey lo quería poner como su mano derecha. Quería considerar a Daniel como alguien realmente que podía probablemente ser superior a los otros 2 que estaban ahí. ¿Cómo crees que miraron los otros 2 gobernadores a Daniel cuando empezaron a percibir que el rey lo quería favorecer? Pues lo miraron con envidia. Empezaron ellos a buscar, a planear, todos esos 2 gobernadores y los 120 sátrapas se confabularon y empezaron a hablar y empezaron a planear. Tenemos que atrapar a este Daniel y tenemos que encontrar algo malo que haga. O sea, estaban buscando corrupción. Siempre se busca en la gente que está con poder o en el gobierno. Corrupción. Y es difícil encontrarlo, ¿no? Lamentablemente miramos nuestra amada América Latina y el mundo entero y vemos corrupción en la gente que ha alcanzado el poder y gente que ha alcanzado posición de liderazgo, tristemente. Pero estos hombres, que eran una gran cantidad, así que podían espiar bien la vida de Daniel, no encontraban ninguna forma de poder atrapar a Daniel, porque Daniel vivía realmente una vida íntegra. Y Daniel capítulo 6, versículo 5 nos dice esto. Por eso concluyeron, después de romperse la cabeza y decir, ¿has encontrado algo? No, y tú lo has encontrado en la mañana y tú en la tarde. No, después de eso concluyeron lo siguiente. Dijeron, ¿qué dijeron? Nunca, mira lo que dicen, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel. O sea, ellos mismos reconocen que Daniel era un hombre íntegro, un hombre correcto. Entonces dicen lo siguiente, y quiero que notes cuenta a lo que van a decir ahora. Dice, a no ser, sí es que hay algo que podemos encontrar. ¿Qué cosa? A no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Yo sé en qué lo podemos atrapar a Daniel. Es que Daniel es un hombre que tiene conexión con Dios. La gente, todos estos hombres que se reunieron, no lo acompañaban a Daniel a orar, pero sabían que Daniel tenía conexión con Dios. Sabían que Daniel era un hombre de fe en Dios, un hombre que seguía las leyes de Dios. La gente estaba reconociendo y decía, en esto es la única forma en que a este hombre podemos atrapar a Daniel. Y esta gente envidiosa estaba entonces planeando algo malvado contra él. Pero lo interesante es que Daniel era conocido por la vida íntegra que tenía, pero también por su conexión con Dios. La pregunta es, ¿por qué somos conocidos nosotros? ¿Cómo nos pueden describir? Nos describen porque somos trabajadores, algo por el estilo, o porque nos conocen que somos gente que tiene conexión con Dios. Saben la gente que somos personas que tenemos conexión con Dios. Así que toda esta cantidad de personas, dije, ¿cuántos sátrapas? 120, más 2 gobernadores. Se pusieron de acuerdo. Esta es la única manera de atrapar a Daniel.
Entonces formaron ellos una comisión, y esta comisión fue donde el rey. Y le proponen al rey Darío algo que lo va a seducir. Y le dicen al rey Darío, ¿qué te parece si sacas un edicto que por 30 días solo se te ore a ti, solo se te adore a ti? Y al rey Darío le gustó la idea de sentirse Dios por 30 días. Así que aceptó con mucho gusto, y le habían hecho la trampa para que él firme un edicto. Significaba que después de firmar ese edicto, eso no podía ser cambiado. Y le dijeron, si alguien se atreve a no orarte, a no adorarte, rey, que sea lanzado al foso de los leones. Y le encantó la idea del rey, le encantó. Él dijo, por supuesto. Y él aceptó eso. Vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo 10. Y dice lo siguiente. Ya está, los 120, más los 2 y más el rey, todos de acuerdo. Ahora esa noticia llega a los oídos de Daniel. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, de ese decreto que lo estaba poniendo a él en peligro, porque él era un hombre que vivía conectado con Dios, se fue a su casa a esconderse. Se metió debajo de la cama, buscó un shelter, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre, por hábito, ¿qué es lo que había desarrollado en su vida antes de caer en el foso? Orar 3 veces al día. Era un hombre que había desarrollado una conexión profunda con Dios antes de caer al pozo. Y él, en medio de ese momento que se entera que quieren quitarle esa conexión con Dios, le amenaza su vida, él mantiene eso y dice, nadie me lo va a quitar, ni así me amenacen con la muerte. Dejaré esta conexión que yo tengo con Dios, este tiempo que me conecto con Dios a través de la oración. ¿Y qué hace Daniel? Dice que se arrodilla. Él no se arrodilló ante Darío. Él se arrodilló ante el Dios al que reconoce que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que más me llama la atención es, y se puso a orar. ¿Y a qué? A alabar a Dios. Si tú sientes que tu vida está amenazada, tú te pondrías vamos a abrir una canción de alabanza a Dios. O te pondrías, Señor, líbrame, por favor, cámbiale. ¿Qué sería nuestra reacción de nosotros? Clamar por protección. Yo te lo digo, yo sí clamaría, Señor, que los leones se vayan. Se mueran, le dé indigestión, no lo sé. Oraría por protección. Pero Daniel me enseña algo, wow, impresionante, que en ese momento su conexión con Dios no estaba centrado en pedir cosas para él. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando él estaba siendo amenazado de muerte, su conexión con Dios estaba centrado en adorar a Dios, en reconocer al Dios que tenemos, en salir de nuestra boca palabras donde honramos a Dios, donde glorificamos a Dios. Y eso es lo que vemos aquí en Daniel. Un hombre que se conectó con Dios, un hombre que no renunció a esa conexión con Dios y no renunció a adorar a Dios antes de ser lanzado al foso de los leones. Qué interesante. ¿Cuál es la prioridad más importante de tu vida? No renuncias por nada. ¿Tu conexión con Dios? Yo me puedo preguntar en esta mañana, ¿cuál es mi prioridad en mi vida?
la más importante. Y debemos ser honestos si realmente es nuestra conexión con Dios, como lo fue en Daniel. Era su prioridad, que no dejaba que nadie se lo iba a quitar. Los envidiosos se reunieron y espiaron a Daniel y obviamente lo encontraron como orando. Así que en ese momento corrieron como los acusetas, corrieron donde el rey Darío a decirle: rey Darío, Daniel está orando. Daniel no te está respetando. Y en ese momento que Darío escucha la noticia, Darío estimaba a Daniel. Darío sabía la calidad de persona que era Daniel. Y Darío planea y dice: yo voy a liberar a Daniel. Pero toda esa gente perversa que lo rodeaba le dice: rey, recuerda, firmaste un edicto. No, ese edicto no lo puedes romper, ni tú. Así que el rey no podía, se sentía el mismo, ese rey poderoso se sentía con las manos atadas de no poder liberar a Daniel en ese momento que estaba siendo amenazado su vida. El rey se entristeció. Imagínate el impacto de la vida de Daniel a un rey pagano, a un rey que tenía de todo. El impacto que este rey se entristeció por Daniel y no comió nada esa noche, y ese rey gozaba de todo su entretenimiento y rechazó hasta su entretenimiento porque se sentía con angustia por lo que estaba pasando en ese momento. Yo quiero que entiendas algo en esta mañana. El enemigo, Satanás y los demonios quieren poner en su lista negra a todas las personas que tienen una conexión profunda con Dios. Si tú no tienes una conexión profunda con Dios, Satanás ni se preocupa de ti. ¿Para qué se va a preocupar? No tiene por qué preocuparse. No eres una amenaza para él. No eres una amenaza para el reino del mal. Pero él se preocupa de los que tienen una conexión profunda con Dios como lo tenía Daniel. Y por eso buscó todas las formas posibles para quitarle esa conexión con Dios. Pregúntate, hay días en que tú dices: hoy día voy a orar al Señor, ¿no es cierto? Hoy día voy a buscar en oración a Dios. Y aparecen cosas, ¿no? Justo cuando dices: hoy día sí, hoy día oro, hoy día sí, hoy día voy a orar. Y te va a llegar los ataques. Prepárate, porque cuando tú te dispongas a conectarte con Dios, como Daniel lo era, le llegó el ataque para quitarle, para robarle lo más importante que era la conexión con Dios. No era su posición que había logrado Daniel en el reino. No era hasta dónde había ascendido lo que Daniel quería mantener. No era ni siquiera la riqueza que quizá había logrado ahí, la posición que había logrado ahí. Lo que Daniel estaba preocupado no era de eso. Daniel estaba preocupado de no perder su conexión, su comunión con Dios. Un hombre en la China escuchó el Evangelio y aceptó a Jesús como Señor y Salvador personal. Y empezó a desarrollar una conexión con Dios hermosa. Y empezó a hablar con Dios, a conectarse con Dios. Y un día la policía lo atrapa y le preguntan: ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? Él sabía que si él decía que él era cristiano, iba a la cárcel, hasta podía morir. Pero él era un hombre que no esperó hasta ese momento de caer en el foso para recién ahí decir: uy, voy a orar, voy a buscar a Dios. Ese hombre en la China había aprendido desde el día que conoció a Dios a conectarse con Dios. Y en ese día que vino el tiempo de caer en el foso, ese hombre agarró y buscó a Dios, adoró a Dios y les dijo a ellos: yo soy cristiano, creo en Dios y predico del Evangelio de Jesús. Igual que Daniel. Dijo: nadie me va a robar
mi conexión con Dios. Ni siquiera ser amenazado de muerte. Así que entiende eso. El enemigo buscó quitarle a ese hombre cristiano en la China, robarle su comunión con Dios. Y el enemigo va a buscar en ti quitarte eso. Que Dios, que tu comunión con Dios, que tu oración, que tu búsqueda de Dios no sea una prioridad en tu vida. Daniel capítulo 6, versículo 16. El rey, al ver que no se podía hacer nada, todos le dijeron, tú firmaste el edicto. El rey dio entonces la orden. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. No sé cómo habrá sido ese foso, pero me imagino como la cárcel que llegué a estar en el último piso. Debe haber sido unas circunstancias horrorosas. Y aún más, estaba rodeado no de gatos, estaba rodeado de leones. Allí, pero quiero que notes algo. Daniel fue arrojado en el foso de los leones para quitarle su comunión con Dios. Allí el rey, ¿qué hace el rey? ¿Un rey pagano? ¿Un rey que no conoce a Dios? El rey animaba a Daniel. Qué curioso, ¿no? Que tu Dios, a quien siempre sirves, no cuando tengo tiempo, siempre es mi prioridad. Se digne salvarte. Quiero que notes algo. Este rey pagano sabía que Daniel tenía una conexión con Dios, que tu Dios con el que te conectas, él sabía que Daniel hablaba con Dios, que Daniel buscaba a Dios y que no lo hacía solo los domingos, sino lo hacía siempre. Aún más, este rey pagano le dice a Daniel lo siguiente: ese Dios se digne de salvarte. O sea, ese rey pagano reconocía que Dios podía liberar sobrenaturalmente, no había otra forma, tenía que ser de forma sobrenatural a Daniel. Así que este rey pagano que no conocía de Dios, que quizás se burló, supo y entendió que el Dios de Daniel es un Dios que tiene poder para actuar. Y ese es el testimonio de Daniel. Qué impresionante. La conexión de Daniel con Dios había impactado a un rey pagano. A veces hay gente no cristiana, hay gente hasta que se burla de Dios, pero cuando pasa momentos difíciles, porque todos caen en el foso, cristianos y no cristianos. Todos enfrentamos circunstancias difíciles en la vida. Pero cuando los no cristianos caen y no saben lo que es conectarse con Dios, ellos buscan a alguien y dicen, ¿quién se conecta con Dios? Por favor, ora por mí. ¿No ha pasado? ¿No ha pasado gente que cuando tú les has hablado de Dios se han burlado de ti, pero cuando están en el foso te llaman y te dicen, ora por mí, por favor? ¿No es cierto? Porque reconocen el testimonio de lo que es alguien que busca a Dios. Y saben que el Dios a quien creemos es un Dios poderoso que actúa. Entonces el rey, después de haber dicho que lancen a Daniel en el foso, el rey pide que pongan una piedra y que lo sellen con su anillo. O sea que Daniel, es como decir, Daniel, de aquí no te escapas. No hay salida. No hay forma de que este edicto sea cambiado. No hay salida para Daniel. Y el rey sabía que ya no había salida para Daniel. Daniel se iba a enfrentar a unos leones hambrientos y el rey se sentía triste por lo que estaba pasando. Así que el rey, perturbado,
se levanta en la mañana porque no pudo dormir, ni comió, y el rey fue corriendo luego hacia el foso y gritó y dijo lo siguiente en Daniel 6:20: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Qué increíble, este rey pagano tiene más fe que otras personas, porque está yendo al foso de los leones. Yo no iría. ¿Quién se salva de ese? Estás con piedra y los leones están ahí a tu costado. Ya no, ya. Ni huesitos. Pero este rey pagano va y dice: Daniel, ¿cómo lo llama? Siervo del Dios viviente. Qué impresionante. Este rey pagano reconoce otra vez que Daniel era un siervo de Dios, un hombre que tenía conexión con Dios, un hombre que honraba a Dios, un hombre que adoraba a Dios. Aún más, lo llama Dios viviente. Recuerda que en esa época habían muchos dioses, los dioses de los babilonios, los dioses de los medos, de los persas, muchos dioses. Pero el rey Darío dice: tu Dios es el Dios viviente, es el Dios verdadero. Y dice: ¿pudo tu Dios, con el que tienes conexión, con el que te comunicas, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Qué impresionante lo que está haciendo el rey en ese momento. Fue impactado el rey pagano por un hombre que tenía conexión con Dios, con un hombre que mantuvo su conexión, no en el foso, sino siempre, siempre. Sigue diciendo Daniel capítulo 6, versículo 21 al 22. Después de que el rey pregunta eso: Daniel, ¿estás vivo o te comieron? Daniel responde y dice: que viva su majestad por siempre. Contestó Daniel desde el foso. Dios no lo liberó de ser lanzado al foso. Yo sé que tú y yo anhelamos algo. Señor, no me lances al foso. Libérame. Pero Dios no lo hizo con Daniel. ¿Por qué lo va a hacer contigo? ¿Por qué lo va a hacer conmigo? Dios no te promete liberarte de los fosos. Contestó Daniel desde el foso. Aún más también, que me impacta y que aprendo mucho de Daniel. ¿Cómo reacciona Daniel? ¿Cómo reaccionaría si el rey ordena y dice: que te lancen al foso de los leones? Y Dios te salvó de forma poderosa y milagrosa. Ahora Dios va por ti, rey. Ahora Dios te va a lanzar a ti al foso. Yo le diría eso al rey. Pero ¿qué responde Daniel? Que viva su majestad por siempre. ¡Wow! Un hombre que no estaba guardando en su corazón resentimiento contra lo que había decretado el rey contra él. Tenemos mucho que aprender de Daniel. Impresionante. Y Daniel le sigue hablando al rey y le dice: mi Dios. Mira, le aclara al rey, por si acaso, no es el rey de los babilonios, no es el rey de aquí y de allá. Mi Dios, con el que tengo conexión, envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Toda la noche los leones. Así estaban los leones, no podían abrir la boca. No me imagino ese cuadro, porque yo tengo un perro y mi perrito está... No me imagino, es difícil. Un león así sería chistoso tomar esa foto. Y dice: no me han hecho ningún daño. Ningún daño. Estoy en el foso. Estoy en el foso. Pero no me han hecho ningún daño. Porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra usted. Soy íntegro con Dios. He mantenido mi comunión con Dios siempre y no he hecho nada incorrecto.
No he hecho nada contra Dios ni contra usted, rey. No estoy siendo desleal contra usted. Está aclarándole Daniel. Y le está mostrando a un rey pagano que Dios obra de forma sobrenatural, enviando un ángel y cerrando la boca de los leones. ¿Sabes? Dios no impidió que Daniel cayera en el foso. ¿No es cierto? Dios no impidió que Daniel cayera en el foso. Pero allí en ese foso, Daniel experimentó la protección del Dios a quien él ora. Quiero que entiendas algo. No aprendas a orar en el foso. Aprende a orar desde que conociste a Dios por siempre. Busca a Dios. Confía en Dios. Siempre. Y cuando vengan los días en que tú y yo, que nadie está libre de caer en un foso, hemos sabido lo que es vivir confiando en Dios, conectándonos en Dios, hablando con Dios, alabarlo a Dios, adorarlo a Dios. Y ese es el testimonio de Daniel. Dios no promete a Daniel librarlo de los fosos, ni a ti, ni a mí tampoco. Pero Él nos promete protegernos cuando estemos en el foso. Daniel sabía que su Dios iba a obrar. Y miremos el versículo 23. ¿Cómo reacciona el rey pagano? Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Probablemente lanzaron una soga y lo sacaron, no lo sé, porque si alguien entraba, los leones a los otros sí los comían. Cuando lo sacaron a Daniel, ya llega hasta arriba y lo sacan. Y yo haría eso. A ver, Daniel, quizá un dedo se llevó un león. A ver, ¿los dedos completos? Sí, completitos. Nariz, ahí está la nariz. Completo, Daniel. Dice, no se le halló un solo rasguño. Pues Daniel, ¿qué? Confiaba en su Dios. Daniel vivió una vida de confiar en Dios. Por eso oraba a Dios. Por eso alababa a Dios. Confiaba en Dios. Muchos de nosotros cuando caemos en el foso es el momento de hay que confiar en Dios. ¿Aprendiste a confiar en Dios antes? ¿Aprendiste a conectarte en Dios antes? La clave no está en los dos versículos donde Daniel cae en el foso y es liberado. La clave está en todos los versículos que hasta ahora estamos leyendo y no tenemos el tiempo para revisar todo, capítulo 6, donde Daniel muestra que él confiaba en Dios. Daniel se conectaba con Dios. Daniel oraba 3 veces al día buscando a Dios. Y ese mismo rey pagano da testimonio. Es impactado por un hombre que confía en Dios. Y este rey ordena a todos los 120 sátrapas y los 2 gobernadores, láncelos al foso de los leones. Los leones fueron comidos en ese momento. Pero lo más importante es que el rey ordenó y dijo que en todo el reino se adore al Dios de Daniel. Eso es para mí impactante. Lo está decretando no un rey convertido, porque no hay evidencia si Darío realmente se convirtió o no. Lo más probable es que seguía siendo pagano. Pero en medio de eso, el testimonio de la vida de Daniel fue tan impactante que impactó a un rey pagano, impactó a una nación que ahora se le dice, honren al Dios de Daniel. Cuando alguien percibe que tú eres una persona que te conectas con Dios, te van a decir, ora a Dios por mí, por favor. Busca a Dios por mí, por favor.
No porque ven en ti algo especial, porque saben que el Dios en el que creemos es el Dios que actúa y obra de manera poderosa. Dios no impide que caigas en el foso. Esa noticia quizá ninguno de los que estamos acá nos gusta. ¿No? Oramos por no caer en fosos. ¿No es cierto? Es normal. Todos lo hacemos. Pero Dios no va a impedir que caigas en el foso. Pero es allí, es en el foso, es en ese momento, es en esa circunstancia complicada, difícil de la vida, donde tú experimentarás la protección del Dios a quien oras, del Dios con el que te conectas. Ese es el Dios que tenemos. Yo no sé en qué foso te encuentras en este día, o quizá tú digas, eso nunca va a pasarme. Pues lamento decirte que sí te va a pasar. Todos caen en algún tipo de foso en la vida. Pero recuerda, la clave de Daniel, y la he repetido todo este sermón, la clave de Daniel no fue cuando cayó en el foso decir, ¿ahora qué hago? No fue ahí. La clave de Daniel fue que vivió antes de caer en el foso una vida de conexión con Dios a través de la oración. Era un hombre que hablaba con Dios. Y la oración no impidió que caiga en el foso, pero fue en el foso donde Daniel experimentó el cuidado y la protección sobrenatural de Dios. Probablemente Daniel no esperó caer en el foso, pero fue allí donde él vivió y experimentó el poder de Dios de una forma maravillosa. Quiero animarte hoy día, a que no esperes caer en un foso para que desarrolles una conexión con Dios. Quiero animarte hoy día a que tomes la decisión hoy día de desarrollar intencionalmente una vida de conexión con Dios. Y quiero que me entiendas algo que te he dicho, ya te lo he dicho y te lo voy a repetir. La guerra se te va a declarar en el momento que lo decidas. En el momento que tú digas, me voy a conectar con Dios, van a venir todos los obstáculos, todos los desánimos para que no desarrolles una conexión con Dios. Probablemente en este momento, en tu pensamiento, dices, me gustaría, pero no puedo. Eso ya el enemigo está trabajando en tu mente. Así que quiero animarte a que pase lo que pase y venga lo que venga, desarrolles una conexión profunda con Dios a través de la oración. Algunos consejos prácticos, porque cada uno tiene su forma de cómo ora a Dios. A algunos les gusta en un cuarto, a algunos les gusta caminar, no lo sé cuál es tu forma, pero quizá algunas ideas que te quiero dar hoy día. Por ejemplo, yo tengo este cuadernito, libro de notas, no sé cómo le llamas, hasta dice mi nombre, dice Nando. No cuesta mucho, alguien me lo regaló, a mí no me costó nada. Pero en este cuadernito yo anoto mis oraciones y lo uso, lo tengo de manera visible para que sea intencional en mi tiempo de oración. Entonces yo tengo una vida de oración, esto me ayuda a desarrollar una vida de oración de manera intencional. Lo uso para mi oración diaria, Yo uso esto, es una forma, tú puedes tener otra forma quizás, es solo una idea. Otra idea que quiero darte para que desarrolles una vida de oración. Hay algunos que me dicen, yo oro y se me acabó las palabras. Entonces, ¿qué hago? Pues te doy un consejo. Usa los salmos. Usa los salmos como una forma de adorar y alabar a Dios. Ahora tú me dices, uy pastor, pero deme los salmos. ¿Quieres la tarea completa? No, pues. Bien sencillo. El día de hoy tienes la tecnología. Busca en Google. Salmos de alabanza, salmos de oración, y ahí los encuentras. Bien sencillo. Y lo usas. Entonces usa los salmos para orar.
Especialmente en esta época me encanta salir y caminar. Y puedes escuchar inclusive. El día de hoy hasta tienes audio para escuchar y puedes decirlo con tu boca. Entonces, puedes tener un libro donde lo uses diariamente con notas de tus oraciones, puedes usar los salmos. Y otro consejo que te doy es muchos que me dicen, yo oro, pastor, sí. ¿Y cómo oras? Bueno, siempre oro en todas las comidas. Y oro antes de salir y antes de dormir. Es como si yo dijera, yo le hablo a mi esposa antes de salir y antes de dormir. No, obviamente tengo una comunicación con mi esposa, ¿no? Y orar con Dios, pues hay que desarrollar un tiempo de hablar con Dios. No es solamente decir, oro en el tiempo de las comidas, oro antes de salir de la casa, oro antes de dormir, que es la práctica en Latinoamérica de muchas personas. No, desarrolla una vida de comunicación con Dios. ¿Qué hacía Daniel? Se iba a un lugar de manera intencional para orar. Y dedicaba un tiempo de forma intencional para orar. Si tú no lo defines de manera intencional, déjame decirte, no lo vas a hacer. Tienes que definirlo de manera intencional. Pongámonos de pie. El enemigo, quiero decirle algo, iglesia. El enemigo quiere que nuestra iglesia no sea una iglesia de oración. El enemigo quiere eso. Y él va a combatir con cada uno para que esta iglesia no sea una iglesia de oración. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que cuando una iglesia que ora hace temblar el infierno. Una iglesia que ora hace temblar a Satanás. Y él sabe eso. Y una iglesia que ora puede impactar a un rey pagano. Una iglesia que ora puede impactar una comunidad. Así que levantémonos como iglesia y digamos, nosotros vamos a ser una iglesia de oración, empezando por nosotros. Oremos. Ahí en el lugar que estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y busca al Señor. Busca al Señor en este momento. Yo no sé en qué foso te encuentras o en qué circunstancia te encuentras. Pero ahí en el lugar que estás, si hoy decides delante de Dios desarrollar una conexión con Dios a través de la oración de manera intencional y quieres que yo ore por ti, levanta tu mano ahí en el lugar que estás y me gustaría orar por ti en este momento. Que Dios los bendiga aquí adelante, que Dios los bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en el medio, que Dios te bendiga en el medio, que Dios te bendiga atrás, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra que hoy día hemos abierto. Esa palabra, Dios, que tiene lecciones impactantes para nuestra vida aquí en la tierra. Señor, te agradecemos que hoy día podemos abrir con libertad tu palabra y ver cómo fue la vida de este hombre Daniel cuando experimentó el ser lanzado a un foso de leones. Él, antes de caer en un foso de leones, él vivió una vida intencional de oración, de conexión contigo. Padre, hay personas que hoy día han dicho, hoy empiezo una vida de conexión contigo. Hoy quiero continuar con mi conexión contigo. Hoy quiero desarrollar una vida de oración intencional. Han levantado su mano ante ti. Hemos levantado nuestras manos expresando, Señor, que queremos realmente ser personas, cristianos de oración, hombres de oración, mujeres de oración, iglesia de oración, Señor. Y así el enemigo nos ataque. Así el enemigo nos amenace, así el enemigo nos quiere asustar, no nos va a quitar la prioridad más importante, que es conectarnos contigo, Señor. Padre, obra en nosotros, obra, danos valentía, danos denuedo, danos firmeza, Señor, para mantener este compromiso contigo, porque tú eres el Dios vivo.
el Dios que obras, el Dios que intervienes, el Dios que permites que caigamos en los pozos, pero el Dios que nos proteges, nos rescatas del foso. Es ahí donde conocemos tu misericordia, es ahí donde conocemos tu poder, es ahí donde conocemos tu protección. Padre, no sé qué pozos han caído algunas personas que están aquí, pero yo te pido por ellos en el nombre de Jesús, obra en sus vidas, Señor. Que los que aún no han caído en el pozo, que hoy empiecen, Señor, a poder desarrollar una comunión contigo profunda, real, verdadera, Señor, cada día. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Santo Dios. Tú eres el Dios de lo imposible. Daniel estaba en un lugar imposible, no había salida, pero tú lo sacaste. Enséñanos a creer en ti. Enséñanos a confiar en ti. Que cuando estemos en el foso, levantemos nuestros ojos a ti y creamos que tú vas a intervenir y que tú vas a obrar. Que a ti sea la gloria, la honra y la majestad. En Jesús.